Buenas tardes, un lunes más. Estamos aquí para hablar de libros y para hablar de Jane Austen, para aprender a escribir con Jane Austen, que es una gran maestra de escritura. Nosotros disfrutamos sus novelas porque ella dedicó mucho tiempo y dedicó, bueno, pues mucho esfuerzo, mucho ingenio y mucha sabiduría a escribir esas maravillosas novelas que ahora tenemos la suerte de, más de 200 años después, seguir disfrutando. En primer lugar, bueno, pues muchas gracias a toda la gente que se está uniendo desde Portugal, desde Argentina, desde México, desde, bueno, ir diciéndome sitios, desde Valencia, claro, estaría bien que se uniera gente de todo el mundo y no se uniera gente aquí de la terreta. Yo vivo en Valencia, estoy encantado de vivir en Valencia, es una ciudad maravillosa. Voy a hacer un poco de publicidad aquí de mi tierra. Yo soy cartagenero de origen, ¿vale? Pero llevo ya más de media vida en Valencia. Y la verdad es que, bueno, os animo a todos los que podáis a venir para acá porque este es un sitio maravilloso. Desde Texas, esto es impresionante, vamos aquí llenando espacios que nos quedan en blanco. Desde Andalucía, bueno, pues un saludo a toda la gente. La verdad es que, bueno, como sabéis, los libros nos unen a gente de todas partes. Jane Austen une a gente de todos los continentes. Hay gente que lee Jane Austen en todos los continentes, literalmente. Hay sociedades de Jane Austen Societies, en todos los continentes. Y bueno, vamos a hablar hoy continuamos hablando de los personajes, pero así como el otro día pues fue como Jane Austen presenta a los personajes y comentamos algunos de los consejos de escritura que ella le daba a su sobrina, pues hoy vamos a retomar ese tema. Hablaremos de los consejos de escritura que Jane Austen nos dejó por escrito. Es una suerte, ¿no? Que una escritora como Jane Austen deje una guía de cómo se tiene que escribir un libro. No lo dejó así, pero unas cartas que escribió a su sobrina Ana, pues le fue corrigiendo y entonces de esas correcciones pues se pueden extraer los consejos que ella le da, ¿no? Y algunos son consejos directamente. Entonces, hoy volveremos a eso, vamos a hablar de algunos consejos, pero antes quería hacer pues una prueba, ¿no? Esto lo hago de vez en cuando voy por ahí, para ver cómo estamos de puestos en las novelas de Jane Austen. Entonces, si no las habéis leído, pues no se puede hacer nada, pero a lo mejor os suena. Entonces, ¿en qué va a consistir esta prueba? Así también, mientras se sigue uniendo gente, voy a leeros algunos fragmentos de novelas de Jane Austen en castellano. Claro, ahí ya se pierde una parte. Y se trata de adivinar qué personaje está hablando. ¿Vale? Entonces, si lo sabéis, directamente lo escribís en los comentarios. Como suele haber un poquito de retraso, pues seguramente yo iré leyendo y cuando acabe irán llegando los comentarios, ¿no? Entonces, voy a leer. ¿Qué personaje de una novela de Jane Austen dice lo siguiente? Estoy segura, añadió, de que a no ser por tan buenos amigos, no sé qué habría sido de ella, porque está muy enferma y sufre mucho, aunque eso sí, con la mayor paciencia del mundo, como hace siempre, porque tiene el carácter más dulce que conozco. Muchas veces le digo a mis otras hijas que no valen nada a su lado. Qué bonita habitación es esta, señor Bingley, y qué encantadora vista tiene a los senderos del jardín. Nunca he visto un lugar en todo el país comparable a Netherfield. Espero que no pensara dejarlo repentinamente, aunque lo haya alquilado por poco tiempo. Entonces, ¿alguien sabe de quién es el que está hablando? ¿Qué persona está hablando en ese fragmento? No sé si lo habréis escuchado bien, no sé si se oye con eco, no sé cuánto retraso hay en esto, así que mientras tanto yo voy a seguir explicando cosas y ya, si alguien sabe quién era la que está hablando, lo dejamos ahí. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque hablábamos de cómo Jane Austen, eh, desde México, desde Guanajuato, oye, aquí impresionante. ¿Cuántos sitios tengo que visitar? La señora Bennett, ahí estamos. Ha llegado con retraso porque hay un retraso en la emisión hasta que os llega. La señora Bennett vais acertando todos. Así ya sé que el retraso es de unos 10 segundos más o menos. Bueno, pues la señora Bennett. Voy a leer otro fragmento. Más difícil, porque es una novela muy conocida, pero no es Orgullo y Prejuicio, que quién no se ha leído Orgullo y Prejuicio o quién no ha visto alguna adaptación, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Quién adivina quién está hablando? Permítame que le insista, rogó, y dice el nombre del personaje, realmente sería maravilloso. Permítame que le insista, señorita Dashwood, primera prueba, primera pista, a ejercitar su encantador talento a favor de su amiga. Sé cómo son sus dibujos. ¿Cómo puede pensar que lo ignoro? ¿Acaso no abundan en esta habitación los ejemplos de sus paisajes y flores? ¿Y no tiene la señora Weston algunas muestras inimitables en su sala de estar de Randalls? Ahora pasarán los 10 segundos de retardo a ver quién sabe quién está hablando, ¿vale? Que un personaje distinto. Y por el tono,
por el tipo de palabras que utiliza. Antes era la señora Bennet, por ese halagar a sus hijas y por hacer un poco la pelota al señor Bingley y decirle que no se vaya, que tiene que casarse con mi hija. Ahora, ¿quién sería el que está hablando? Llegará al comentario con un poco de retraso. Y entonces, bueno, ¿por qué hacemos esto? Estaba diciendo, porque se puede mostrar a los personajes de muchas maneras. Jane Austen, pues lo que suele hacer, ya hablamos de esto el otro día, es hace un pequeño párrafo introductorio cada vez que aparece un personaje nuevo y nos da un punto de vista determinado. ¿Cuál? El del narrador que manipula. El narrador nos manipula para que nosotros percibamos al personaje de una manera muy concreta. Otra manera es con breves descripciones también físicas, muy poquitas descripciones físicas en las novelas de Jane Austen, eso lo sabemos, y por eso cuando luego hacen las películas hay una gran libertad y podemos tener una Emma rubia o una Emma morena, ¿no? Como es el caso de Kate Beckinsale, hace de Emma y es morena, y pues por ejemplo la última Anya Taylor-Joy es rubia, ¿no? Y tenemos de todos los tipos, porque no sabemos. Entonces, pero sobre todo conocemos a los personajes de Jane Austen por el modo que tienen de hablar. Ellos se autopresentan con sus palabras, con el tono. Nosotros a una persona ya a la manera, por oírla hablar, nos hacemos una idea de cómo es esa persona por el tono que utiliza, por el vocabulario que utiliza, si es más refinado o menos refinado, si es un tono más directo, si es más adulador, si es, bueno, hay muchos matices. Entonces las palabras y el tono en el que se dicen los comentarios aportan. El que hablaba antes era el señor Elton, ¿no? Que le hace así la pelota continuamente a Emma, ¿no? Y le va diciendo lo bien que lo hace todo, señorita Dashwood, ¿no? Pues porque quiere ganarse el favor de Emma, ¿no? Señorita Smith, esa sería la acompañante, ¿no? Entonces, pero hoy vamos a hablar de dos cosas más. Podemos conocer a los personajes por la opinión que recibimos de otros personajes. Y hay un caso paradigmático, porque es la obra paradigmática, no sé si es la mejor obra de Jane Austen, pero la más conocida, que es Orgullo y Prejuicio, en el que hay un personaje que es... estoy leyendo mi libro, o sea que me estoy copiando de mí mismo. Este es Jane Austen, maestra de escritura, que está disponible en Amazon, muy barato, pero en fin, este es de estos libros que uno no escribe para vender, sino que lo escribe para darse el gustazo de escribir, ¿no? Y es como un resumen de mi tesis que tenía ahí detrás, ¿no? Entonces, por eso aquí tengo todo lo que yo quiero decir, porque ya lo dije, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya conocemos a dos personajes antagónicos en Orgullo y Prejuicio a través de los ojos de la protagonista, de Elizabeth Bennet. Uno es Mr. Darcy y otro sería el señor Wickham, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la visión que recibimos de ellos al principio? La visión de Elizabeth. Y por eso, y también la visión del narrador que nos quiere manipular. Y por eso el señor Darcy, al principio el señor Darcy cuando aparece, se habla de él como un hombre apuesto, rico, pero muy orgulloso. Y en la primera, gracias por la pregunta, dentro de un momento, mi tesis está disponible en el blog de la novela. Si buscáis esa novela, Jane, una vida novelada, tiene un blog oficial que os saldrá muy pronto, ahí pone dónde descargar. Tengo que deciros, esto es una cosa sorprendente, lleva más de 10.000 descargas. O sea, una tesis doctoral que lleva más de 10.000 descargas. O sea, ¿estamos locos o qué? ¿No? O sea, que, y si alguien no la encuentra, que me lo pregunte y me envíe un correo o un mensaje y yo se lo envío. Encantado. Entonces, a lo que íbamos, ¿no? O sea, cuando hablamos, ¿no?, de cómo Mr. Darcy y el señor Wickham son mostrados a través de los ojos de Elizabeth Bennet, ¿no? Y la primera conversación, o una de las primeras conversaciones entre Elizabeth Bennet como Eric, tiene tantas descargas mi tesis doctoral como ventas de mi novela, ¿no? O sea que es gracioso, la verdad. Hombre, la tesis es gratis, ¿no? O sea que... Entonces, primera conversación entre Elizabeth y el señor Darcy, una de las primeras. Dice así: he encontrado, dice Elizabeth, he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser. Los dos somos insociables, taciturnos y enemigos de hablar, a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio. Es decir, ¿qué opina Elizabeth al principio de Mr. Darcy? Que es un orgulloso, que es insociable, taciturno. Están bailando y están en silencio. Entonces, primera opinión. Más adelante evoluciona como la opinión de Elizabeth sobre el señor Darcy y dice: por muy orgulloso y repelente que fuese, nunca en todo el curso de sus relaciones con él, relaciones que últimamente les habían acercado mucho,
le había visto hacer nada innoble ni injusto, nada por lo que pudiera tachársele de irreligioso o inmoral. Es decir, Elizabeth reconoce que el señor Darcy, aunque sea un orgulloso, es un hombre intachable, moral intachable. Y Wickham pasa lo contrario. Con Wickham empieza pues muy cercana, nos muestran a un Wickham como muy adulador, como muy, no sé, seductor, como muy atractivo, pero poco a poco va cayendo, ¿no?, en la estima de Elizabeth sobre Wickham. Y entonces los datos van encajando. Y entonces dice de repente, en cuanto a Wickham, los viajeros vieron pronto que no se le tenía allí, en el pueblo en el que está, en mucha estima. No se sabía lo principal de sus relaciones con el hijo de su señor, pero en cambio era notorio que el hecho de que al salir del Derbyshire había dejado una multitud de deudas que Darcy había pagado. Es decir, evoluciona la percepción que tenemos de los personajes a través del narrador, a través de los personajes. Y esto es muy importante. Y hoy, en el tiempo que nos queda, quería comentar un aspecto súper importante. Todos son importantes, pero este es crucial para un buen personaje, y es la coherencia. Claro, si yo creo un personaje que no se sostiene, que al principio es de un modo y luego es de otro modo, y que actúa de maneras inconsistentes, de manera involuntaria, porque no lo he creado bien, pues el lector va a percibirlo como un personaje falso, como un personaje de ficción en el más sentido de la palabra. Esto no es real. Cuando yo creo un personaje y le doy esa consistencia, porque lo he creado bien, pues entonces el lector capta que este personaje es real. No real en la vida real, pero real dentro de la historia. Es un personaje que podría existir y que es coherente. Y esto es muy importante, y de hecho Jane Austen le da muchísima importancia. Y en las cartas que él escribe a su sobrina Ana, dándole consejos, le hace muchas referencias a cómo tienen que comportarse los personajes. Así que ahora, durante los minutos que nos quedan, voy a ir leyendo algunos de los consejos y vamos a comentarlos brevemente para no aburriros mucho. Entonces dice, los personajes deben actuar según su modo de ser. ¿Qué le dice Jane Austen a su sobrina? Dice, recuérdalo, hablando de un personaje, es muy prudente, no debes hacer que actúe sin coherencia. ¿Vale? Es decir, está hablando de un personaje que le ha escrito en la novela su sobrina y que no acaba de ser coherente. Entonces Jane le escribe diciendo, no debes hacer que actúe sin coherencia. Los personajes tienen que actuar según se espera de su situación y de sus circunstancias. Por eso Jane Austen, cuando escribe a su sobrina, le dice, la señora F no muestra una suficiente preocupación por la salud de Susan. Susan no debería salir tan pronto bajo la lluvia torrencial, haciendo tan largas caminatas en medio del barro. Una madre primorosa no lo permitiría. Es decir, le está corrigiendo cosas que ha escrito su sobrina. Es decir, una madre de verdad no permitiría esto. En tu novela no puedes permitir que pase esto, porque queda antinatural. ¿Vale? O sea, los personajes de las novelas tienen que comportarse según los estándares de la vida real, si queremos que se perciban como personajes reales. Otra característica, otro consejo que le da Jane Austen a su sobrina. Deben comportarse, esto lo digo yo, deben comportarse según su nivel social. Además, estamos hablando de unas novelas que se escribieron en una época en la que la sociedad estaba muy estratificada, clasificada por niveles sociales, y cada nivel social tenía una manera de comportarse, tenía unas reglas y apenas exigencias. Entonces, es importante que los personajes compartan, ¿no? Compartan estas reglas si no queremos que los lectores los perciban como irreales. Dice, y tu tía y yo, tu tía es Cassandra, te recomendamos que hagas algún pequeño cambio en la última escena entre Devereux y Lady Clamouray y su hija. Pensamos que ellas insisten demasiado con él, más de cuanto lo harían unas mujeres sensatas o mujeres bien educadas. Lady C, al menos, debería tener discernimiento suficiente como para contentarse antes con su decisión de no ir con ellas. Hay una situación en la que un caballero se niega, rechaza una invitación y ellas insisten, y es como unas damas nunca harían eso. Entonces tú no puedes poner en la novela eso porque queda irreal, incorrecto. Los lectores de aquella época lo van a percibir como algo incorrecto. Entonces hay que comportarse. El modo de comportarse tiene que ser según se espera de ellos, ¿no? Dice, solo me he tomado la libertad de borrar una frase suya que resulta inadmisible. Dios me recompensará. Es demasiado familiar e inelegante. Es decir, has creado una conversación en la que un personaje
ha dicho algo que no corresponde a su nivel social, no corresponde a lo que sería propio de él. Y continúa. Voy a dar un último ejemplo y ya con esto lo vamos a dejar, que tampoco quiero aquí estar todo el tiempo leyendo. Dice, a tu abuela, le cuenta Jane Austen, le dice a su sobrina, a tu abuela, que es la señora Austen, le preocupa mucho que a Mr. F, perdón, que me siga Mr. F, no devuelva la visita a los Egerton, antes que nada. Deberían haber llamado a la vicaría antes del domingo. Es decir, la sociedad de Jane Austen tenía unas normas sociales clarísimas. La gente sabía cómo tenía que comportarse en cada situación y hacerlo o no era una marca de respeto, de buena cuna, claro, las personas que no pertenecían a esa clase social se estaban perdidos y por eso saber manejarse en esos ambientes ya era una señal de que habías nacido y te habías criado en una familia que correspondía a esta clase social. Cuando se escribe una novela en esta época, que los personajes sepan comportarse según esas reglas sociales, pues imprime un carácter de veracidad a los personajes. Si esto no se respeta, entonces los lectores van a percibir ahí que falla algo. Y entonces sería incoherente, sería inadecuado, no correspondería con lo que se está esperando de esa novela. ¿Cómo podemos aplicar esto a la actualidad? Bueno, pues cada época tiene sus reglas. Si alguien piensa que en la sociedad actual no hay reglas, se está equivocando mucho. Vivimos una sociedad llena de reglas que se conocen y otras no se conocen. Muchas las vivimos sin darnos cuenta. El modo de hablar, el modo de vestirse, el modo de contestar un mensaje, el modo de etcétera. Si lo haces según las reglas, todo va bien. Como te saltes la regla, lo políticamente correcto, entonces enseguida vas a destacar para mal o para bien, dependiendo de lo que hagas. Entonces, si tú creas una novela, tus personajes tienen que comportarse según esas reglas que tú has creado o que existen en la sociedad, de manera que la gente que lea tu novela comprenda, ¿no? Y si se rompe una regla y él hace voluntariamente, tiene un efecto. Por ejemplo, hay una escena en la abadía de Northanger en la que Catherine irrumpe en la casa de los Tilney. ¿Por qué? Porque ha habido un malentendido y entonces ellos van a pensar que ella no quería ir con ellos a pasear. Y está tan agobiada que entra corriendo en la casa, no espera que la presente el mayordomo, entra en el comedor, interrumpe el desayuno o el almuerzo y se disculpa. Claro, un lector que conoce las normas, cuando ve eso dice, con esto se está poniendo de manifiesto que ella está tan agobiada que está rompiendo todas las normas sociales y sus anfitriones cuando vean eso van a comprender por la situación que realmente se trata de una emergencia, ¿no? Entonces, cómo Jane Austen se sirve de las reglas sociales para crear efectos o para rompiéndolas o para respetarlas para marcar esa realidad. Bueno, pues ha sido un placer estar un lunes más con todos vosotros y con todas vosotras. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por todo, por estar aquí. Toda la gente que vea este vídeo a lo largo de la semana o el tiempo que se queda grabado ahí. O sea que sí, las reglas sociales, eso es un tema que hablaremos más adelante, ¿no? De las reglas sociales en la época de la regencia, que gracias a Jane Austen las vamos conociendo. Jane Austen no dedica tiempo a explicarlas, pero nosotros a base de leerlas vamos aprendiendo. Pues no se puede presentar, no se puede llamar no sé cuántos, etcétera, etcétera. Pero de eso hablaremos otro día. Muchas gracias a todo el mundo y hasta la siguiente.